vamos a estudiar sobre el Gronskiano, es decir, sobre la independencia lineal de funciones o de soluciones de ecuaciones diferenciales. El ejercicio dice sea un a positivo y una función f cuyo dominio va desde menos a hasta a. Y esta función f es una función impar, con su derivada evaluada en 0 igual a 0. Primero nos piden demostrar que el Gronskiano entre la función y el valor absoluto de esa función es igual a 0 para todo x perteneciente al dominio de esta función. Y luego demostrar que f y su valor absoluto son linealmente independientes en el dominio a menos que la función f sea nula. ¿Ok? Entonces comencemos con la solución. Con la primera solución, como estamos trabajando con valor absoluto, sabemos que el valor absoluto nos entrega, en un caso base, dos casos, ¿cierto? El valor absoluto está definido como un resultado positivo si es que el argumento es mayor o igual a 0 y nos va a entregar un resultado negativo anteponiendo un menos para que dé positivo si es que el argumento es negativo. Si el argumento es negativo, con el menos queda positivo, básicamente. Como la función es impar, sabemos que se cumple la siguiente relación, que menos la función es igual a la función evaluada en menos x. ¿Ya? Eso son cosas básicas. Entonces, nuestra función valor absoluto nos va a quedar definida de esta forma. El cambio acá es que en vez de menos f, también se puede expresar como f de menos x para los f negativos, ¿sí? Considerando que la función es impar. Ahora, hay que demostrar que el Gronskiano entre f y el valor absoluto es 0. Como es valor absoluto, tenemos que trabajar por casos, ¿cierto? Entonces, caso 1, cuando la función es mayor o igual a 0, esto va a implicar que el Gronskiano, ahora hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula el Gronskiano? En la primera fila van las funciones, en este caso f y el valor absoluto de f, lo cual es f simplemente porque estamos trabajando con los f mayores o iguales a 0, parece un poco trabalengua. Y en la segunda fila van las derivadas, la derivada de la primera función y la derivada de la segunda función, que en este caso es la misma. Por tanto, bueno, acá les había puesto una señalética de que la función valor absoluto de f, en este caso daba f, porque estamos trabajando con los valores positivos. Y en este caso, entonces, el resultado es bastante obvio y nos da 0, ¿sí? Porque son los mismos términos que se están restando. Vamos para el segundo caso. Recopilando, entonces, el valor absoluto va a ser positivo cuando el argumento es positivo y va a ser negativo o va a ser la función de menos x porque es impar cuando el argumento sea negativo. Ahora sí el caso 2, si es que la función es negativa, entonces ¿cómo nos quedaría el Gronskiano? En la primera fila van las funciones, en este caso f y el valor absoluto de f, pero como f es negativo, te queda menos f de x o bien f de menos x. Acá es por conveniencia. Acá elegimos trabajar con f de menos x. Y en la segunda fila ponemos las derivadas. La derivada de f es f' y en vez de colocar la derivada de f en función de menos x, ocupo la otra definición de valor absoluto y saco la derivada respecto de x de menos f, considerando que f es una función impar, ¿cierto? Ahora, entonces, el determinante 2 por 2 se calcula multiplicando cruzado y restando. Te queda la función f por menos la derivada de f menos f de menos x por la derivada de f. Aquí, si se fijan, el término segundo tiene un f de menos x, pero el término primero tiene un f de x. Sin embargo, hay un menos ahí con el f'. Como la multiplicación es conmutativa, podemos pasar este menos
al ladito del f, de esta forma, y este menos f, al ser una función impar, se nos transforma en un f de menos x. Por tanto, ya tenemos los mismos valores en ambos términos y esto daría 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el Gronskiano entre f y el valor absoluto de f resulta 0 para todo x perteneciente a los menos a hasta los a. Ahora veamos la segunda solución. Debemos demostrar que la función f y su valor absoluto son linealmente independientes en menos a menos que la función f sea nula. Ya. Entonces definamos la función f como una función que no sea nula. Ya, porque queremos demostrar que f y su valor absoluto son linealmente independientes. Entonces, una combinación lineal entre f y valor absoluto de f sería un a por f más un b por valor absoluto de f. Estos son como las combinaciones lineales de las soluciones de las ecuaciones diferenciales que están acostumbrados a ver. Ya en donde a y b pertenecen a los reales, son constantes. Ahora, ¿cómo podemos demostrar de que esta expresión de que f y el valor absoluto de f son linealmente independientes a partir de esta combinación lineal? Para que sean linealmente independientes, el a por f será igual al b por valor absoluto de f si solo si el a y el b son 0. Porque si el a y el b son 0, a por f es 0 y b por valor absoluto de f es 0. Si es que esa es la única forma en que ambos sean iguales, entonces podemos decir que son linealmente independientes. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos comprobar. Así que comprobemos esta igualdad, que se cumple esta igualdad solo si a y b son 0. ¿Ya? Como definimos que f es una función no nula, es decir, distinto de 0, entonces va a existir un valor en el dominio entre menos a y a, tal que la función evaluada en ese punto sea distinto de 0. Esto es súper intuitivo, porque f es no nula. ¿Ok? Entonces ahora, si la función al evaluarla en este punto da positivo, entonces el valor absoluto de f se convertirá en f. Simplemente estamos haciendo lo mismo que en el punto 1, aplicando la definición del valor absoluto. Entonces si es positiva, se cumple, vamos a tener esta igualdad. A por f es igual a b por f. ¿Qué implica esto? Que dado que f de x sub 0 es distinto de 0, entonces a es igual a b. ¿Sí? Hay que considerar bien ese detalle porque si no estaríamos dividiendo por 0 y no podríamos concluir que a es igual a b. Si f de x sub 0 es menor a 0, entonces el valor absoluto tomará un valor negativo, simplemente por definición. Y por tanto, nuevamente considerando que es una función distinta de 0, podemos despejar, simplificar las funciones y nos queda que a debe ser igual a menos b. Y de esta forma tenemos dos condiciones que hay que analizar qué sucede con ellas. Ahora, tomemos el caso en el que la función evaluada en x sub 0 es mayor a 0. Y consideremos que la función es impar. Es decir, la misma relación, f de menos x sub 0 es igual a menos f de x sub 0. Como f de x sub 0 es positiva, porque es el caso que estamos tomando, entonces menos f va a ser negativa. Y por tanto, por esta igualdad, f evaluada en menos x sub 0 va a ser negativa. ¿Ya? Entonces fíjense, bajo x sub 0 y bajo el caso que tomamos, tenemos estas dos condiciones. Que la función evaluada en x sub 0 sea positiva y que la función evaluada en menos x sub 0 sea negativa. El argumento de la función puede tomar un valor entre menos a y a, es decir, es un intervalo simétrico. La misma cantidad hacia la derecha, la misma cantidad hacia la izquierda del 0. Entonces, necesariamente,
se deben cumplir ambas condiciones, cuando la función sea positiva y cuando la función sea negativa. Entonces necesariamente debemos tener que a es igual a b y que a es igual a menos b. Porque si elegimos un x sub 0 entre menos a y a, el menos x sub 0 también va a pertenecer al dominio. Entonces ambos casos se deben cumplir, positivo y negativo. Esto quiere decir que a menos b debe ser igual a 0, que es lo mismo que a igual a b, y a más b debe ser igual a 0, que es lo mismo que a igual a menos b. Esto es un mini sistema 2×2, lo cual nos entrega que a y b debe ser 0. Por lo tanto, la función f y su valor absoluto son linealmente independientes cuando la función es distinta de nula, es distinta de 0. ¿Ya? Y queda entonces demostrado. Ahora, hay que hacer un paréntesis acá. En el punto 1 demostramos que el Gronskiano es 0. Pero en el punto 2 demostramos que f y el valor absoluto de f son linealmente independientes. Esto suena un poco contradictorio, porque se supone que cuando son linealmente independientes, el Gronskiano debe dar distinto de 0 entre esas funciones. Pero esto no es una contradicción, porque el caso en el que el Gronskiano es 0, el caso en el que cuando el Gronskiano es 0 son funciones linealmente dependientes, es cuando estamos hablando de soluciones de ecuaciones diferenciales. En este caso, simplemente estamos hablando de una función f y su valor absoluto. En ningún momento mencionamos que son soluciones particulares de ecuaciones diferenciales. Entonces, que el Gronskiano de 0 no significa que sean linealmente independientes. No nos entrega información. Eso solo sucede cuando son soluciones particulares de ecuaciones diferenciales. Y por ello, no es una contradicción.